Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru como siempre acá en otro videito de Lorcana en Ojo con la Tinta. Día jueves, día de tablitas, sí señoras y señores, las tablitas rústicas. Bueno, y gráficos también. Yo sé que lo extrañaban hace tiempo que no sacaba este material y cómo no. Y bueno, había que esperar la semana, había que esperar los torneitos y qué torneazo que fue este fin de semana, ¿no? El de los Lucky Diamond, que fue el mejor torneo que se hizo el fin de semana en España, el 4K. Enchanted Showdown, que tuve el privilegio de poder castear. Les dejaré aquí una pestañita de, bueno, del en vivo, y si no, también en el canal subimos de todos los videos de las rondas principalmente, para que no se pierdan ningún gameplay. Lo pueden revisar en mi canal, ya para que estén atentos. Y de verdad, desde el corazón, muy agradecido a todos los que nos acompañaron durante la transmisión, este pedazo de torneo, pero muy bueno. Pero bueno, no me alargo con el tema del 4K Enchanted. Hoy día vengo a hablar, vengo ya a hablar del meta, porque ya estamos en la primera semana de lo que es la Season 8 de Reigns of Jafar. Y como saben, nuevo inicio de Season, nuevas tablitas y gráficos rústicos. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, con la mayor estadística y todo el dato objetivo. Y obviamente los ganadores y perdedores respectivamente de esta semana número 1, que les puedo adelantar que de verdad el Lorcana está, pero más vivo que nunca, está, pero muy bien. Bueno, y además quisiera recordarles que desde el 16 de este mes de junio he sido invitado a este tremendo evento, la Liga de las Tintas. Estaremos ahí, yo, Guru, representando a Ojo la Tinta, a ver quién es el más padrote, quién es el mejor creador de contenido también jugando Lorcana. Así que voy a dar el todo por el todo para todos, ahí todos mis fans, ¿cierto? Y poder escalar y quién sabe, poder ganar o no en esta Liga de las Tintas. Bueno, y antes de empezar el video les recuerdo siempre ahí dar su like, comentar y suscribirse. Suscribirse ahí no les cuesta nada, es totalmente gratis y me ayuda un montón para seguir creciendo en este canal y obviamente en la comunidad del Lorcana en el formato competitivo, que es lo que se trata este canal principalmente. Así que eso vengo a recordarles. Ahora sí vamos con las tablas rústicas. Y comenzamos como siempre mostrando lo que sería el gráfico rústico de la primera semana de la Season 8 de Lorcana. Y si se fijan, qué bonita está Lorcana, de verdad, está muy hermoso. Si se fijan, bueno, tenemos dentro de los apartados en 8 apariciones lo que sería Blue Steel Agro, 26 apariciones por parte de Purple Steel, 55 apariciones por parte de RB Sisu. No se queda atrás, 62, el deck más visto con más apariciones este fin de semana, que sería Steelson con 62. Le sigue muy de cerca lo que sería Ámbar Steel Agro, continuando con los descartes, ¿no? 44 apariciones por parte de Emerald Steel Discard y 39 por parte de Emerald Amatista Discard, más conocido como Pajarera, con una aparición Lima Limón, 18 apariciones Chernadog, 39 apariciones el Red Purple, 43 apariciones por parte de Purple, una por parte de Hiperagro, una por parte de este Ámbar Amatista Combo Loco, Very Loco, y por último 11 apariciones por parte de Emerald Blue, o más conocido como Blue Co, algunas cositas bastante extrañas ahí, ustedes saben, con mucho rampeo y descarte. Y por último lo que serían 6 apariciones de Red Fasa. Entonces, como podemos apreciar, hay bastante variedad de lo que sería la semana número 1. De hecho, yo podría decir que hay hasta 7 decks que se vieron, pero bastante. Especialmente hablamos de el Red Blue, Steel Sun, el Ámbar Steel Agro, el Emerald Steel Discard, igual que el Pajarera, el Red Purple y por último el Purple. O sea, bastante decks que se vieron en muchas apariciones. Ya veremos en el análisis de la tabla rústica si es que esto comparte también apariciones con lo que sería la eficacia de los cortes al top 8. Así que los dejo ahí un rato para que puedan apreciar la rusticidad hecho gráfico de la semana 1 de esta Season 8 de Lorcana. Ahora sí, pasando y comenzando con mi tabla rústica de la semana número 1 de la Season 8 de Lorcana, tenemos a mi querido Blue Steel Aro, mi querido Blue Steel, que yo podría decir que estaba un poquito estricto. No, señores y señores, estaba más vivo que nunca, aunque en realidad tampoco apareció tanto. Solamente
tuvo 8 apariciones donde logró un top 8 y un top 4, logrando una eficacia del 37,50%. La verdad es que es bastante engañosa, como saben, una eficacia bastante alta, pero con una muestra bastante pequeña. Y el deck, en efecto, que cumplió con la tarea que llegó al top 4 de este Blue Steel Agro sería esta versión de Kiwi del buen amigo de Chat, ¿cierto? Que mantiene lo que sería, obviamente, el Arthur es que la verdad, por 466 loreada de 3, está bastante interesante, junto con Plan Desesperado, que nos ayuda también a robar cartas cuando obviamente tenemos solamente esta carta en mano y después robas 3 cartoncitos. Así que bastante bien. Felicitaciones ahí al bueno de Chat, que trajo consigo que aparezca en mi tabla rústica este Blue Steel. Y continuando con mi tablita rústica, nos encontramos con el Purple Steel, que este fin de semana obtuvo 26 apariciones, donde logró 4 top 8, un top 4 y se alzó con la gloria eterna al menos una vez, logrando una eficacia del 23,08%, bastante interesante, y uno de los decks que no se pudo quedar atrás porque contribuyó a esta estadística sería este Purple Steel del grande de Tony. Ahí le mandamos un saludo con este Purple Steel Pinocchio en el tremendo torneo, el mejor, como lo había dicho en la introducción, el mejor de España que se hizo este fin de semana, el 4K Enchanted Showdown por parte de los Lucky Gamer y Franza Games. Y miren qué lista se sacó el bueno de Tony, que tendría la inclusión de la Season 8 de este Pinocchio, el Pinocchio con evasivo. Ahí le preguntaré a Tony cuando lo vea si qué tan efectivo fue este Pinocchio o simplemente se fue a la tinta. Eso lo averiguaremos cuando le pregunte, pero por lo demás contribuyó positivamente a lo que sería la estadística y a aparecer en mi tablita rústica la semana 1 de la Season 8 de Lorcana. Así que felicitamos nuevamente a Tony y les dejo ahí la lista soñadora de este Purple Steel Minrage con el agregado de el bueno de Pinocchio. Y continuando con el deck que siempre da que hablar, que generalmente siempre está con la corona puesta, pero quizá alguien en esta Season número 8 ya se la quiera arrebatar definitivamente, es el RB Sisu, que cosechó 55 apariciones en torneos importantes este fin de semana, donde logró 3 top 8, 6 top 4 y alzándose con la gloria eterna al menos una vez. Lamentablemente esta cantidad de apariciones no se reflejó en la cantidad de tops y por eso cosechó una eficacia del 18,18%. Bastante, pero bastante bajo a lo que nos tenía acostumbrado el bueno de RB. Aunque de todas maneras en el tremendo torneo, ya les dije, del 4K Enchanted Showdown, queda en tercer lugar un RB ítem por parte del del Dr. Mateo. Lo vimos también ahí durante el stream con este deck que está bastante interesante, pero tan interesante que ni siquiera lleva alguna inclusión de lo que sería el set 8, simplemente se está jugando las mismas cartas que la Season 7, por decirlo así. Y nada, como se fijan, en un deck que apunta directamente a cerrar el game con lo que sería el Tamatoa y el famoso Lucky Dime. Y ya vimos, ¿cierto? También durante todo el en vivo que el Mauricio Workshop cómo trabaja bastante bien. Así que nada, felicitaciones ahí a Dr. Mateo por ese tercer lugar. Y ya mostramos esta listita que ayudó a contribuir en la estadística positivamente al RB. Bueno, pero tampoco puedo ser menos con el otro RB de este gran jugador Rubén. Lo vimos también en el stream. Qué tremendo deck, una versión un poquito más clásica del RB Control, ¿cierto? Con lo que serían las inclusiones de los Tamatos medianos, el Maui Shark, la Maléfica Dragon y la Sisu. O sea, de verdad un RB clasiquero, manteniendo el control y optando a sus win condition de manera más tardía, cuando ya todo esté bastante controlado, cerrando muchas veces con el Pirate Life o simplemente con el MacDog Manor. Así que ahí felicitaciones también a Rubén, que contribuyó, que logró este top 4 en el 4K Enchanted Showdown. Y continuando con mi tablita rústica, tenemos los arquetipos de Ámbar Steel, donde encontramos con Steelson, que fue la baraja que más se jugó o que tuvo más apariciones este fin de semana, en la semana 1, con 62 apariciones, cosechando 9 top 8, 2 top 4, 3 segundos lugares y pudo alzarse con la gloria eterna al menos una vez, logrando un porcentaje de eficacia del 24,19%. Por otro lado, lo que sería el Ámbar Steel Agro, tuvo 55 apariciones, o sea, también bastante apariciones este fin de semana, logrando 4 top 8, 2 top 4, pero alzándose con la gloria eterna 3 veces, tremendo. Y a pesar que la eficacia no es la mejor, porque es un 16,36%, nadie le puede quitar que ganó 3 veces este fin de semana en torneos bastante importantes.
Y en representación, los decks que por lo menos cumplieron la faena, especialmente que se llevó la gloria eterna, sería esta versión de Steel Song que viene al bueno de este hámster que de verdad está desatando y provocando de verdad un terremoto en lo que sería el meta, porque muy buena inclusión de la Season 8 de Reigns of Jafar, además de lo que sería el Beyond de Horizon. Así que esta lista bastante interesante. Yo por lo menos la quiero testear estos rhinos, estos hamsters, porque yo tengo que ser sincero, lo dije también en el live, yo no le tenía mucha fe, pero la verdad es que me taparon la boca porque han sido realmente los MVP de estos colores. Así que ahí le enseño la buena lista de Jonathan Chung, que se llevó el primer lugar en el Reigns of Jafar Quad Case PvP Qualificator. Y por el otro lado tenemos a lo que sería Amber Steel. Dentro de los 3 ganadores este fin de semana tenemos esta lista del BS Chat que, como se fijan, es agro a full, que tiene las inclusiones de la Season 8 como son el Rhino, tanto el pequeño como el grande por supuesto, y también esta Lady que está brutal por 3-2-2, que lorea por 2, que cuando entra puedes jugar una criatura de coste 2 o menos for free. Así que bastante interesante este Amber Steel agro, que también me gustaría testearlo porque encuentro que es un deck que va muy para adelante, muy de mi estilo, bastante bien en este primer lugar del Lorcana 5K. Y seguimos avanzando, por supuesto, con los arquetipos de descarte, que de verdad yo diría que este fin de semana se lucieron -1, por supuesto, pero ya llegaremos a él. En primer lugar tenemos al Emerald Steel Discard, que apareció en 44 ocasiones, cosechando 3 top 8, 6 top 4, logrando un segundo lugar, pero alzándose con la gloria eterna. Tremendo cómo vuelve a resucitar este deck 3 veces, logrando una eficacia bastante interesante para lo que es la muestra, un 29,55%, o sea, prácticamente un 30% de efectividad, lo cual respalda bastante bien sus victorias este fin de semana. En segundo lugar, por parte del arquetipo de descarte, tenemos al Pajarera, este Emerald Amatista con 39 apariciones, logrando 5 top 8, 3 top 4, 6 segundos lugares. Fue el deck que llegó más veces, ¿cierto?, a la final y logró alzarse con la gloria eterna -2 veces. O sea, estamos hablando de que estuvo 8 veces en la final, ¿no? Logrando una eficacia que lo respalda totalmente de un 41% prácticamente. O sea, yo diría que respecto a la muestra, si se pueden fijar, es que es monstruoso, ¿no? Esto de la pajarera se lo trae consigo, pero fuerte. A diferencia de ya Lima Limón, que apareció una vez y de verdad no fue para nada relevante. Y ahora partiendo, enseñando los decks del Emerald Steel que se llevó, bueno, uno de los 3, ¿no?, que se llevó la gloria eterna de este fin de semana. Tenemos a este Box Memorial, a Gilberto Iván con el Reino de los Magos, 25K, un torneo que se hizo en México, increíble la cantidad de jugadores también. Y si se fijan en este deck, la nueva inclusión solamente sería Beyond de Horizon y todo lo demás bastante stock, a los que nos tiene bastante acostumbrado a este arquetipo. Así que felicitaciones a Gilberto y a parecer contribuir positivamente a lo que es la tablita rústica con este Emerald Steel Discard. Y otros de los decks que destacó por parte de Pajarera, obviamente tenía que ser este deck que quedó segundo lugar. La final está tremendo. Si han visto los videos de Jonathan Rey Pareja, que lo vimos durante el stream en el live, qué increíbles partidas también que se sacó y que jugó esta versión de lo que sería el Discard, que tiene como inclusiones muy relevantes que de verdad le dieron otro nivel a este deck. Sería el Pool de Lever y el Ground Lever, que de verdad se lucieron durante todo este fin de semana y para muchos decks, ¿no? O sea, todos los, como lo habíamos mencionado, el porcentaje de eficacia es muy grande, llegó prácticamente 8 veces a la final este fin de semana. Fue el deck que más veces llegó a la final, por ende el descarte se viene pero muy fuerte, especialmente en la versión pajarera, gracias a esta inclusión de Pool de Lever y Ground de Lever. Así que ahí felicitamos a Jonathan por este segundo lugar y por su gran desempeño durante el 4K Enchanted Showdown. Y continuando ya con mi tablita rústica, tenemos a las viejas glorias de Red Purple, que apareció y bastante, ¿no? 39 apariciones, cosechando 5 top 8, 2 top 4, una final, un segundo lugar por ende, y alzándose con la gloria eterna al menos una vez, cosechando un porcentaje de eficacia de un 23% prácticamente, lo cual dentro de todo no está mal, considerando cómo se venía viendo desde la Season número 7, así que podríamos decir que esta Season 8 ha remontado aunque sea un poco.
Y por supuesto, tengo que mostrar al deck de las viejas glorias que se llevó el primer lugar en este Display Tuner 8.6 de Zurich, el bueno de Makoya, que se sacó un Red Purple con inclusiones de esta nueva edición como esa llamada Medusa bicolor y lo que sería también el bueno de Hades, también en forma de Red Purple. Un deck bastante interesante que nos venía un poquito acostumbrado a lo que serían los evasivos como el Pegaso, el Peter Pan, el Yago, la Elsa, y obviamente cerrando por ahí con lo que sería el Pirate Life o también con Maui Tiburao y una librería bien puesta. Así que para los queridos amantes de estos colores, para que vean que no está muerto, está más vivo que nunca y puedan testear con esta buena lista de Don Makoya que siguió el primer lugar este fin de semana. Y llegando ya de un deck que se consolidó en la Season 7 y ya en la Season 8 está pegando, pisando bastante fuerte, sería el bueno de Purple, que apareció 43 veces, logrando 7 top 8, 2 top 4, un segundo lugar y alzándose con la gloria eterna en 2 ocasiones, logrando una eficacia prácticamente de un 28%, lo cual está bastante, pero bastante bien considerando la cantidad de muestras. Y obviamente, ¿qué otro deck voy a mostrar si no es el del flamante campeón Lucas Pereiro, que con este Purple hizo unas cuantas masterclass que lo vimos durante el stream y también en la final se corona este 4K Enchanted Showdown con una lista bastante interesante considerando como inclusión de Renzo Jafar el monstruo, pero no uno, no dos tímidos, no. 4, señores, 4 monstruos en esta lista. Obviamente también jugando con lo que sería la combinación de Tamatoa y Popsicle, dándole mucha regeneración, dándole mucha cantidad de cartas. Y obviamente Luke ahí directamente con una Masterclass. También les dejamos ahí el video en una viñeta para que lo puedan ver. Es que la final estuvo de verdad muy increíble. Así que felicitamos, y ya recontra felicitado a Lucas, ya todos saben cómo juega y la calidad de jugador. Así que si alguien quiere por lo menos probar la lista, acá se la dejamos. Y ya llegando a lo que es la recta final de mi tablita rústica, tenemos los últimos 4 decks donde encontramos ahí Peragro con una aparición pero no hizo nada. Al Ámbar Amatista Combo Loco que de su aparición logró hacer un top 8, logrando obviamente una eficacia engañosa del 100%. Pero tenemos algo interesante, ¿cierto? Los últimos 2 como el Emerald Blue con 11 apariciones logrando un top 8, un top 4, logrando una eficacia del 18,18%. Y por último el Red Fasa que sus 6 apariciones, una logró un top 8, logrando una eficacia también del 16,67%. Y en representación sería este deck que tiene el combo loco. Lo había analizado también en un live y me perdonan porque no hizo top 8, sino que hizo un top 4 porque queda tercero en este Disney Lorcana Reigns of Jafar en Release Event Constructed en el Battle Beer. Y que la verdad es un combo bastante loco. Recuerden ahí con la inclusión de Donald Duck, Lalin y Monstruo que diga de esta edición número 8 de Reigns of Jafar. Que al final te robas todo el deck prácticamente y hace bastante cosita y juega un poquito con la suerte. Pero bueno, ahí el bueno del Dan logró por lo menos alzarse ahí con un top 4 que anda en tercer lugar en este tremendo torneo. Así que si a alguien le gustan las cosas extrañas, si a alguien le gustan los combos locos, bueno, este es el deck que quizás se atreva a jugar en sus próximos torneos. Y de los decks que obviamente vamos a destacar de Emerald Blue, tenemos al de bueno de Edward, que en el 4K Enchanted Showdown logra el top 8 con esta lista que está bastante interesante, tiene cosas bastante variadas, se la juega un poquito, cambia algunas cartas respecto al clásico Blue Co, porque además tiene de la inclusión de la Season 8 este Basil por 754 que cuesta por 2, que también maneja un poquito el tempo y además le descarta carta al oponente. O sea, está bastante interesante dentro de las inclusiones. Por lo demás, todo bastante normal, ¿cierto? Con la clásico de rampear y después darte la ilusión, tener muchas cartas en la mano para el rival, pero después te las descartas con el Bane to My Wild. Así que felicitaciones a Edward, que enseñamos esta lista para quien quiera atreverse con el Blue Co, que aparecieron bastante la verdad en el 4K en Chat de Showdown, pero Eduardo fue la persona que logró hacer este top 8, así que se la dejamos a todos los amantes de estos dos colores. Y por último, obviamente, uno que se robó un poquito la película logrando este top 8 sería el Red Fasa en este Invitational Inc. 10 Case Tournament, donde tenemos, bueno, lo clásico, ¿no? Ya lo habíamos visto en la season pasada, como en las primeras semanas se había robado también el espectáculo haciendo top 8, logrando incluso un primer lugar, pero en esta season 8 también dijo, bueno, estoy presente, yo sigo jugando Red Fasa
Y como inclusión de la Season 8 tenemos al bueno de Goofy, que va quitando también los contadores de daño, algo que básicamente es lo que va este deck de hacerse daño, quitarse los daños, después robar con Rapunzel, activar el Mufasa y que caigan las bombas. Así que bastante interesante para los que quieran probar el Red Fasa. Ya saben, banderita española, que por lo menos acá el bueno de Matthew puede decir, bueno, yo logré un top 8 en un torneo bastante importante, así que gente, atrévase que el Red Fasa sigue ahí vigente. Y es así como ya pasamos a lo último, mi gráfico rústico, mi segundo gráfico rústico, que es el que más me gusta, el que muestra el corte del top 8 en la semana 1 de esta Season 8. Y si se fijan, correspondió un poco, ¿no? Había mencionado en su inicio que habían 7 decks que aparecieron mucho el fin de semana y también son los que se llevaron la mayor cantidad de corte del top 8, siendo el que se llevó más 15 la versión Emerald Amatista Descartes Pajarera, seguido de, al empate, ¿cierto?, 13 cortes del top 8 por parte de Emerald Steel Discard y lo que sería Steel Song. Más abajo nos encontraríamos con Purple con 11 cortes, seguido de RB con 10 y también ahí de cerquita lo que sería el Ámbar Steel Agro junto al deck de la vieja gloria, el Red Purple. Por lo demás los otros siguen obviamente más por detrás, más abajito, lo que sería Purple Steel con 5, Blue Steel con 3, Chanado con 2 y en solamente una ocasión de corte del top 8 lo que sería el Emerald Blue Code, el Ámbar Amatista Combo Loco y el Red Fasa. O sea, podríamos decir con este gráfico que está bastante interesante la cosa, está muy bonito el Lorcana y por lo menos tenemos al menos 7 decks. Estamos hablando de un metajuego bastante variado, con buenas posibilidades de toda esta cantidad de decks, de estos 7 que puedan llegar al corte del top 8. Así que les dejo un ratito el gráfico rústico de los cortes del top 8 para que lo aprecien. Está muy bonito, está interesante, sigue vivo el Lorcana más que nunca. Y así es como pasamos a la última sección de los ganadores y perdedores de la semana con los destacados y nos encontramos con los grandes ganadores que serían los descartes, entre ellos el Emerald Steel y lo que sería la versión pajarera y lo acompañaría lo que sería el Ámbar Steel Agro y el Purple como los decks ganadores de este fin de semana. Después continuando con, sí, también dentro de los ganadores, pero no tanto, tenemos al RB Sisu o ítems, el Purple Steel, Steel Song y el Red Purple. Y en definitiva, por lo que sería la estadística, etcétera, dentro de los perdedores, los grandes perdedores, tenemos obviamente a Lima Limón, Hiperagro y aunque me duele en el alma, Cherna Dog, que lamentablemente y estadísticamente hablando, han sido los perdedores de esta semana. Y dentro de los futuros contendientes para lo que sería la semana número 2 de esta Season 8, yo voy a colocarme, me la juego por lo que sería el Emerald Blue, lo que sería el Blue Cow, Red Fasa, Ámbar Amatista Combo Loco. Le tengo una fe, a pesar que no me gusta mucho, pero tengo una fe. Y yo siempre tengo que tirar un poquito por mi querido Blue Steel. No sé si por ahí salgan aún versiones de lo que sería el Kiwi Agro, pero también ya vi una versión un poco Control y de aliados, lo que tendríamos que ver ya en la semana número 2. Pero este sería el resumen, la imagen resumen de los ganadores y perdedores de esta semana. Mucha información me imagino en esta ya semana número 1 de Reigns of Jafar. Pero bueno, para eso están las tablitas rústicas y lo que fueron los ganadores y perdedores, los cuales coincido bastante de que hay por lo menos, insisto, 7 decks y está la cosa entretenida, la verdad. Y un poco, si bien no coincide en su totalidad en lo que vieron este fin de semana los 4K en Chatted Showdown, sí de seguro se ve mucho en otros torneos, ¿no? Como se vio quizás muy ganadora lo que sería los descartes y también de lo que sería un poquito el Ámbar Steel Agro. Pero bueno, eso estará por verse en las próximas semanas y es lo que esperamos ya en la semana número 2 de Reigns of Jafar. Así que nada, yo ya me estaré despidiendo como siempre acá, Guru, su fiel servidor de Ojo con la Tinta. Ya nos vemos el 16 de junio ahí en la Liga de las Tintas y también espero casteando en algún otro evento. Si no, como siempre les dejo lo que sería el stream, el live de lo que nos dejó el 4K en Chatted Showdown de los Lucky Gamers junto con Franza Games. Así que yo me estoy despidiendo, que estén muy bien. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, que todo eso me sirve un montón para seguir creciendo. Así que nos vemos en otro videito. Bless, bye bye.